he decidido que debemos iniciar el proceso de volver a hacernos cargo de la operación del subte. Bueno, en principio la verdad que celebrar que finalmente después de un año prácticamente de discusión y de echarle las culpas a otros, Mauricio Macri se hace cargo de lo que siempre dijimos que se tenía que hacer cargo, que es de que el subte pase a ser administrado por la Ciudad de Buenos Aires. Muy bienvenidos a una nueva edición de Visión 7 Resumen. Una edición hoy diferente a la de todos los días porque vuelven a encontrarse con nosotros que no estábamos desde el mediodía porque se suspendió Visión 7, la edición central por el fútbol. Así que tenemos un noticiero hoy más cargado que de costumbre. Hay mucha información para compartir con ustedes. Además, se estrenó La Viuda de Rafael, gran ficción de la televisión pública. Estuve hasta recién viendo, me imagino que ustedes también. Arranca muy linda esta nueva tira de la televisión pública. Vamos a tener un móvil hablando de esto y además hoy hay columna de tecnología. Así que vamos a empezar, no perdamos más tiempo porque hay mucho Visión 7 Resumen. Mi nombre es Pablo Camaití, voy a ser su presentador de noticias durante esta noche y para nosotros estos son los temas del día. Un martes 13 y todo lo que ello implica. Para los supersticiosos, por las dudas, respetuosos de sus creencias, no se casaron ni se embarcaron. Martes que pareció domingo con el adelanto de la 15ª fecha del torneo inicial. A esto se sumó la expectativa por el eclipse total de sol transmitido por internet y del que en nuestro país pudieron disfrutar los habitantes de la Patagonia. Aún no se sabe quién bajó la palanca. Mientras tanto, el gobierno nacional anunció multas a Edesur y Edenor por el masivo apagón de la semana pasada en la previa del 8N. Y en el tablero político las fichas continúan moviéndose. Algunas retroceden. El líder camionero Hugo Moyano dijo que no marchará el próximo 20 de noviembre junto a Micheli de la CTA opositora. Mientras que La Feliz alojó a una nueva cumbre de Clarín ante el inminente 7D. En esta ciudad, el editor general del diario, Ricardo Kirschbaum, aseguró que es un disparate pensar que el grupo no respetará a la Corte Suprema. Concurridos los tribunales de Comodoro Pi. El capo narco Mi Sangre ratificó que es un perseguido político y pidió que no lo extraditen a Estados Unidos por miedo a que lo maten. En el juicio por el presunto pago de coimas para aprobar la reforma laboral durante el gobierno de la Rúa, el gremialista Omar Viviani confirmó la existencia de la Banelco. A casi un año de acordar con el gobierno nacional el traspaso del subte, Macri lo dijo: me hago cargo. Será a partir del 1 de enero y no descartó aumento de tarifas. Las destacadas internacionales nos trasladan a Nueva York y Europa. Otro rechazo en la ONU al bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba, con 188 votos a favor y 3 en contra. Y la víspera del 14N por la protesta continental contra las políticas de ajuste. Dato importante difundido hoy por el Banco Mundial. La clase media en Argentina se duplicó en la última década. Casualmente, el informe se conoció en el Día del Pensamiento Nacional, que homenajea a uno de los más grandes ensayistas del país, don Arturo Jaureche, el sagaz estudioso de nuestra composición social, que no hubiera dejado pasar esta información reveladora de las mejoras en la calidad de vida de miles de argentinos. Comenzamos esta edición con una noticia que realmente estremece, porque la justicia de Córdoba analiza los restos de un cuerpo que, según una denuncia, se trataría del de Marita Verón. La información fue ofrecida por Susana Trimarco, la madre de la joven desaparecida en el 2002. Aseguró Trimarco que se han encontrado en Córdoba restos de 3 personas y si bien 2 ya fueron identificados, el tercero supuestamente podría tratarse de su hija. Aseguró además que solo encontraron las piernas y se están haciendo pericias, pero una persona dice que supuestamente podría tratarse de Marita. El jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, anunció que enviará un proyecto de ley a la legislatura porteña para hacerse cargo del subte, tal como figuraba en el primer acuerdo firmado entre el distrito y la nación.
he decidido que debemos iniciar el proceso de volver a hacernos cargo de la operación del subte. Para lo cual, en los próximos días estaré enviando una ley a la legislatura. Ustedes saben, nosotros no tenemos la mayoría, con lo cual esperamos junto a otros espacios de la política porteña, de la oposición, poder ponernos de acuerdo sin resignar ninguno de nuestros reclamos. Vamos a ser muy exigentes con la concesionaria y con los gremios. Hay que recuperar el compromiso y la calidad por el servicio. Estamos a la expectativa de ver qué ley van a enviar a la legislatura. Para nosotros esto ya estaba, pero bueno, si vienen a la legislatura, por supuesto que vamos a dar todas las condiciones que se necesiten para que el subterráneo esté en manos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ellos lo administren, que ellos garanticen la operatividad de todo el sistema de subterráneos, que garanticen los salarios de los trabajadores, que garanticen también que no suba la tarifa, porque en ese decreto de principios de este año en el que Macri aumentó la tarifa del subte, la verdad que lo único que hizo fue perjudicar a los usuarios, perjudicar al sistema, perjudicar a la empresa, porque bajaron la cantidad de usuarios del subterráneo. Y bueno, lo que la legislatura tiene que poder garantizar con un presupuesto de 40.000 millones de pesos como el que se envió para el año próximo a esta legislatura, es que todas estas condiciones estén dadas. Y la verdad que solo celebrar que finalmente el jefe de gobierno nos haya dado la razón, que el subte debe ser administrado por la Ciudad de Buenos Aires, como venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo desde el Frente para la Victoria. Los puesteros de Plaza Constitución, que fueron desalojados el domingo por el gobierno porteño, continuaron el corte en la avenida Garay y Lima. Reclaman la recuperación de sus puestos de trabajo y dicen que no se van a ir de ahí hasta que puedan volver justamente a trabajar. Vamos a seguir con el corte y mañana la persona que le habla se va a dirigir a trabajar, porque yo no puedo estar sin trabajar. ¿Se va a instalar nuevamente en la plaza pese a que puede ser desalojada? Pese a que puedo ser desalojada, porque yo tengo que trabajar. Y el resto de los compañeros también, supongo que lo irán a hacer, porque todos tenemos que trabajar, todos tenemos una familia que mantener. Entonces sí o sí tenemos que trabajar. Estamos del domingo sin trabajar hasta la fecha. ¿Y cuánto tiempo más vamos a estar sin trabajar? Yo necesito trabajar, yo vivo de la calle, yo no tengo un sueldo que cobrar a fin de mes. Una periodista de televisión fue detenida en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez, acusada de abusar a una mujer, de tenerla secuestrada durante más de 3 meses. Se trata de Estefanía Haidt, que negó todas estas acusaciones. Y hace instantes se entregó la pareja de la periodista, que también está acusada de esto mismo. Ambos habrían tenido secuestrada durante más de 3 meses a la víctima, que se halla internada con signos de desnutrición, en estado de shock y con golpes en distintas partes del cuerpo. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad sancionará a las empresas Edenor y Edesur con multas por 158 millones de pesos. La sanción es por los cortes de electricidad. Así lo dispuso el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien también estableció un esquema de resarcimientos que varían entre los 180 y los 450 pesos para cada usuario, de acuerdo a la duración de la interrupción del servicio. El líder de la CGT, Azopardo, Hugo Moyano, confirmó que se suman al paro convocado por la CTA. La medida se hace por la falta de respuesta del Gobierno Nacional a lo que hace más de 2 años venimos reclamando, que son el aumento, o mejor dicho, la desaparición definitiva del impuesto al trabajo, que es el mismo no imponible, porque fíjense lo que ocurre con esto. Todas las organizaciones gremiales que han logrado un aumento salarial y aquellos empresarios que han hecho un esfuerzo para que ese aumento salarial se concrete, se lo lleva el Estado. Se adhiere a este paro, comparte este paro, esta medida que hemos tomado, la CGT Azul y Blanca, conducido por el compañero Luis Barrio Nuevo. Se venció hoy el plazo para que la justicia de Ghana levante el embargo
que existe sobre la fragata Libertad, dispuesto por el amparo presentado por un fondo buitre. El gobierno argentino se presentará ante el Tribunal Internacional ante el Tribunal Internacional del Mar, para solicitar la liberación del buque. La diplomática Elsa Kelly será la encargada de explicar la postura argentina. Si lo definen en Mar del Plata, la liberan seguro. Vamos ahora sí a cambiar el rumbo de la información, porque el titular de AFCA, Martín Sabatella, desmintió que esta entidad vaya a controlar la línea editorial de los medios. Es una estrategia de los grupos concentrados, es una estrategia de los medios concentrados querer presentar a la ley como algo que cercena la libertad de expresión, y eso es todo lo contrario de la ley. Lo dijo el director de Naciones Unidas, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, lo dijeron juristas internacionales, lo reconoce absolutamente todo el mundo, que es una ley ejemplo de garantizar derecho a la información y libertad de expresión. Esta ley lo único que regula es quiénes son los titulares de los medios. Entonces no estamos hablando ni de periodistas, ni de programas, ni de si va a estar este, va a estar el otro, sino que lo que regula es quién es el titular de los medios. Y eso es lo que la ley tiene como objetivo y lo que se quiere desvirtuar con estas maniobras que se presentan, y nos parecía importante poder explicarlo. La comisión que controla el uso sustentable de la pasta de papel para diarios, producida por Papel Prensa, rechazó en forma unánime la gestión administrativa de esa empresa. Esa comisión debía evaluar un informe sobre costos de Papel Prensa. Según informó la comisión, la estructura de costos presentada por el sector privado, que representa a Clarín y La Nación, carecieron de solvencia y documentación. De esta manera, dice el comunicado de la comisión, se sobredimensionan los costos y se aumenta el precio del papel para diario. Como lo que va a estar en discusión finalmente es la solvencia técnica de la gerencia para administrar esta empresa, porque en función de eso se define un costo de papel y porque la ley así lo define, el precio de venta sobre ese costo. Si tenemos una gerencia sin solvencia técnica, vamos a tener una empresa subadministrada. Esta es una reunión técnica para demostrar que la empresa no está subadministrada. A los 2 minutos de empezar, las observaciones de la mesa van en la otra dirección, porque en el trabajo técnico de ustedes hay deficiencia. El resto de la gerencia de Papel Prensa valida esa barbaridad que me están presentando, de sumar los resultados operativos de distintas empresas sin tener claro los contextos macroeconómicos y lo que está pasando. Si hubo devaluación, si hubo catástrofe, si de repente hubo un tifón, si se inundó, ¿eso lo valida? Perdón, pero el mercado mundial no hubo en el 2011 una situación específica en algún sector. Que quede claro que a la pregunta no emitieron opinión del resto de los gerentes. Sigamos. El bloqueo económico-financiero que Estados Unidos impone a Cuba desde hace 50 años fue rechazado nuevamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es la 21ª vez que se logra la condena con el voto de 188 países, 3 en contra y 2 abstenciones. Estados Unidos, por su parte, ratificó el bloqueo. Nuestra política hacia Cuba permanecerá intacta, sostuvo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner. Las principales centrales sindicales de España, Portugal y Grecia ya comenzaron la anunciada huelga general conjunta en contra de las medidas de ajuste aplicadas por sus gobiernos. El paro continental, convocado por la Confederación Europea de Sindicatos, sumará apoyos en el resto de los países del bloque, donde se realizarán movilizaciones en contra de las políticas del FMI y la Unión Europea. Como comentábamos al principio del programa, hoy se estrenó La viuda de Rafael, la nueva ficción de la televisión pública, y tenemos un móvil con Ariel Magirena. Buenas noches, Ariel, ¿dónde estás? Buenas noches, Pablo. Estamos en el estudio 1 de la televisión pública para contarte que, gracias a 2 leyes de esta democracia,
el público argentino en forma gratuita por la televisión digital y también por la televisión pública pudo ver el capítulo que acabamos de compartir de La viuda de Rafael. Una, por supuesto, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la que ha permitido, a través de su paradigma de democratización de los medios, habilitar a nuevas productoras para que sean capaces de producir este tipo de emprendimientos realmente innovadores. La otra, por supuesto, es la Ley de Matrimonio Igualitario, que ha permitido que esto que se está contando en esta miniserie sea ahora posible de ser contado, pero además sea una historia. La tercera, por supuesto, es la Ley de Identidad de Género. Nosotros estamos con las protagonistas de esta miniserie que tendrá 13 capítulos en la televisión pública. Estamos hablando de Camila y de Rita y le vamos a preguntar primero a Camila lo que significa esta experiencia y el haber participado de este estreno esta noche. Bueno, nada, trabajar con gente muy grande, poder protagonizar una miniserie siendo trans, teniendo esta cara, teniendo la tonada que tengo, eso es muy importante. ¿Cómo se seleccionó a Camila como actriz para protagonizar esta tira? Porque me habían visto en una película que estrené el año pasado que se llama Mía, con dirección de Javier Van de Couter, y como estaban tratando el tema con travestis, me llamaron para ver en qué podía participar. Rita, una nueva experiencia en este momento de tu vida, digamos, una gran vida en las tablas y ahora compartiendo una experiencia absolutamente nueva. Sí, la experiencia es fantástica por lo que implica con respecto a lo ideológico y al camino que estamos teniendo en este momento en nuestro país y lo importante que es el casamiento igualitario. A través de esto lo van a ver muy claramente, ¿no? Y la ley de identidad de género, claro. Así que en ese sentido me siento muy orgullosa y también fue algo que lo hicimos con mucho cariño, sabiendo lo que estábamos contando y siendo partícipes de este momento, ¿no? Así que, y con un elenco fantástico, porque, bueno, por supuesto Camila y Mayamara Brodos y Machín y Yanola y Jimena Riera, mucha gente muy querida, muy fantástico. Digamos que historias como estas formaron parte del debate para estas leyes que acabamos de referir, pero que no habían sido contadas, esta vez sí. Sí, esta vez sí, muy bien contada y la verdad que es fantástico. Bueno, es cuando estos temas empiezan a tomar, ¿no?, lugar en la ficción y eso es importantísimo, porque bueno, abre muchas cabezas, ¿no? Por eso es importante que lo vea otra gente que no piensa como nosotros y para nosotros también, porque a veces uno cree que está lo suficientemente abierto y después te das cuenta que no, que te falta un poco más. Pequeños pasos que vamos dando para construir una nueva historia, una historia democrática, una historia de consolidación de derechos y también una historia que habilita nuevas formas, nuevas propuestas en el arte. Siguen ustedes, Pablo. Bueno, muchísimas gracias Ariel por el móvil y sobre todo lo bueno es que hay ficción en la televisión pública, que hay grandes actores, grandes actrices y que lo vamos a poder disfrutar todos los días. Eso es lo lindo, que haya ficción y por supuesto esta temática más que interesante. Pero ahora vamos a hablar de deportes y para eso está a mi lado Gabriela Previtera, bienvenida. Pero ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adhiero a lo que estás diciendo, por supuesto, de esta nueva ficción que arrancó en la jornada de hoy aquí en la TV Pública. Muy buen primer capítulo, ¿no? Muy bueno. Hermoso. Me atrapó hasta último momento. Casi que me olvido que tengo que venir Tengo que venir corriendo a hacer el programa. Así es. Hay deportes. Hay deportes, hay mucho fútbol en la jornada de hoy. 3 partidos que abrieron la 15ª fecha del torneo inicial de la Primera División. Una fecha que se va a jugar íntegramente entre semana. El fin de semana también habrá fútbol, pero arrancamos viendo al puntero del campeonato. Ni más ni menos, Vélez ha ganado y sigue siendo el único líder. Un Vélez que se prepara para lo que tiene que ver con la próxima fecha, que es Boca, y que ya sabe que tiene 3 jugadores menos. ¿Por qué? Porque ha recibido la 5ª tarjeta amarilla, tanto Emiliano Papa como Cubero como Domínguez, y no van a estar presentes frente al Ceneice. De todas maneras, el Fortín, ahí lo veíamos a Cubero, que tampoco va a jugar frente a Boca, es el puntero que tiene el campeonato. Así arrancaba el partido. Un Pocho Insúa que tuvo muy buenas jugadas, incluso hizo una muy buena en la primera etapa, no podía allí. Quilmes que también trataba de llegar con lo que podía. Frente a un Vélez, a un equipo del Tigre Gareca que realmente está muy enfilado. Aquí tampoco podía el ex Independiente y Boca, entre otros, el Pocho Federico Insúa. Aquí otro remate por encima del travesaño para Vélez. Emiliano Papa, quien intentaba, un Emiliano Papa que siempre trata de llegar al ataque y con buenas chances de peligro. Y el único gol del partido, Chucky Ferreira. Yo en esta jugada no sé si darle un 50% al jugador de Vélez y un 50% al arquero de Quilmes.
o directamente dárselo al jugador de Vélez. Lo cierto es que hubo un buen error del arquero de Quilmes, en este caso para no poder sacar la pelota. De esta manera Vélez ganó, se puso 1-0, ese fue el resultado final y está en lo más alto de la tabla de posiciones. Tiene 32 unidades, le sacó 4 a Newell's, pero claro está que el conjunto rosarino tiene que jugar todavía por esta fecha número 15. Jornada que les dije, arrancó con 3 partidos, seguimos repasando lo que sucedió. Por ejemplo, en Santa Fe, Unión San Lorenzo, partidazo por los promedios, pero que terminó igualado 2-2. Y la figura del partido, Pablo Lunati. Gran jornada para que alguno de los dos se quede con los 3 puntos, pensando en lo que tiene que ver con los promedios. No pudo San Lorenzo frente al peor equipo del campeonato, el dirigido por ahora por Neri Pumpido, y un Lunati que, insisto, fue la figura porque tuvo graves errores arbitrales. Aquí fue penal para San Lorenzo y de esa manera, por esa falta que le habían convertido al futbolista de San Lorenzo, terminó Denis Estracualursi marcando la apertura del marcador. Aquí una situación particular, un Neri Pumpido que de a poquito se iba calentando con el partido, que iba gritando cada vez más, y un Lunati que finalmente terminó expulsándolo. El partido estaba 1-0 en favor de San Lorenzo, pero iba a aparecer Andrés Franzoya, el ex Boca y Olimpo de Bahía Blanca, entre otros, para marcar la igualdad en el marcador. 14 minutos, estaba 1-1, y a los 46, antes de que finalice la primera etapa, después de ese córner mal cobrado para el Gubros, iba a beneficiarse el conjunto local porque llegaba el 2-1 de parte de Bruno Bianchi. Ganaba Unión, el último equipo del campeonato y de los promedios, el peor que tiene este torneo inicial. Sin embargo, Bordagaray sobre el final iba a decretar el 2-2 final. De esta manera, la alegría a San Lorenzo de haber vuelto a la victoria le duró tan solo 3 días. No le duró mucho más y tampoco le sirvió para tanto porque tan solo pudo igualar y repartir puntos, insisto, frente al peor equipo del campeonato ya sobre el final del partido. Y con el encuentro terminado, lo veíamos a Lunati mostrarle la tarjeta amarilla al arquero de Unión de Santa Fe. Y el último partido de la jornada sí fue con victoria 2-1 de Argentinos Juniors sobre Estudiantes. Aquí estaba la terna arbitral con Néstor Pitana a la cabeza, Estudiantes de La Plata, el Chavo de Sábato y compañía para enfrentar Argentinos Juniors, al bicho de la Paternal, que tuvo una buena victoria. 2-1 fue el resultado final para este encuentro. Aquí vemos el centro de Ramírez, Placente que la baja y Pablo Barzola para abrir la cuenta para el bicho de la Paternal en el estadio Diego Armando Maradona por la tarde. El partido que abría la fecha número 15 del torneo inicial de la primera división. Ahí estaba el 1-0. Después Estudiantes también iba a tratar de realizar lo suyo. Un Estudiantes que siempre se prepara para pelear el campeonato y que, sin embargo, en este torneo no está entre los mejores. Está en la 7ª colocación, pero está lejos de la cima de la tabla de posiciones. Duván Zapata era el que había marcado la igualdad transitoria después del centro de Núñez. Y Leonel Núñez, a quien Gallego no quería que le digan el gordo Núñez en Independiente, es el que marcaba el 2-1 final. Justo Villar se lesionó en Estudiantes de La Plata. El partido lo terminó jugando Agustín Silva, el arquero suplente que tiene el conjunto Pincharrata. Estos son los 3 primeros partidos que abrieron la fecha número 15 entonces de este torneo inicial. Por supuesto, fecha que va a continuar a lo largo de mañana y también de pasado mañana, el día jueves. Muchísimas gracias, Gabriela Previtera. Hasta aquí el primer bloque de Visión 7 Resume. Vamos a ir a un corte, pero volvemos muy rápido. No se vayan porque tenemos la columna de tecnología de Esteban Magnani. Muy importante que se queden porque hoy viene con un tema, para mí por lo menos, muy novedoso. Hay una noticia triste porque murió el saxofonista de Memphis, La Blusera, Gran Villanueva. Así es que vamos a recordarlo como se recuerda a los músicos que es escuchando su música. Nos vamos a un corte y ya volvemos. De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol.